Entonces sí, ya esperamos un ratico. Entonces, pues nada, me alegra poder estar acá con ustedes. Soy muy sincera y estoy un poquito nerviosa, nunca había hecho esto, no es mi estilo, no me gusta mucho hacer esto, pero pues en vista de las circunstancias, pues igual vamos a estar unidos como hermanos, tratemos de estar pendientes los unos de los otros, tratemos de estar pendientes de pronto nuestros amigos que tienen alguna necesidad, por favor, de estar orando y nada. Les comento que hoy vamos a ver Marcos 12 del versículo 28 al versículo 44. Um, la verdad, yo había alcanzado como a ver algo con los chicos de Chapinero, no sé si alguno me está viendo, sin embargo, pues me parece importante retomar. Quería también tratar el capítulo 13, pero me parece que pues es importante enfatizar en ciertas cosas que vamos a ver hoy en el capítulo de Marcos 12. Entonces nada, muchachos, les reitero que estoy contenta de estar acá con ustedes y permítanme un momento, voy a buscar el capítulo, listo. Y nada, pues antes de iniciar, la idea es poder orar, ¿no? Entonces los invito allí donde están como a poder cerrar sus ojos, poder conectarse con Dios, que es lo más importante. Entonces, amado Señor, te damos las gracias por esta hora, Padre Santo, te damos las gracias porque tú eres un Dios soberano, Padre Santo, que tiene control de toda esta situación que estamos viviendo, Señor. Muchas gracias, Padre Santo, porque en medio de todo, Señor, podemos seguir unidos en tu nombre, Padre Santo, podemos seguir conectados contigo, con tu palabra, Señor, con nuestros hermanos, Padre de la Gloria. Sabemos que esto es diferente, Señor, es diferente a estar compartiendo realmente cara a cara con nuestros hermanos, Padre Santo, pero también creemos y sabemos, Señor, que tú estás en medio nuestro, que tú tienes control de todo, Padre Santo, y que tú puedes seguir haciendo cosas maravillosas en medio de todo esto, Padre de la Gloria. Te rogamos, Señor, que seas tú hablando a nuestro corazón, Padre Santo, que seas tú hablando a nuestros corazones, Padre de la Gloria, que seas tú en medio de nosotros, Padre Santo. Te damos la gloria y la honra, Señor, que esta palabra sea viva y eficaz para nuestros corazones, Señor amado. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, muchachos, como les decía, hoy vamos a ver Marcos 12, del versículo 28 al 44. Nada, normalmente cuando estamos frente a frente le digo a alguien como, bueno, lee tú o quién va a leer, entonces pues en este caso no se puede, pero sí, por favor tengan su Biblia ahí presente, vayan leyendo conmigo. Entonces vamos a leer del versículo 28, Marcos 12, 28 al 34. Entonces, el título es El Gran Mandamiento. Acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y al amarte con todo, y al amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, amarás al prójimo y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Bueno, antes de empezar a escudriñar la palabra, a ver versículo por versículo, es importante saber que el Señor en este capítulo, bueno, ya había llegado a Jerusalén, ya lo habían recibido, y viene teniendo como una serie de encuentros con los maestros de la ley religiosa, con los escribas, con los fariseos, y venían haciéndole preguntas capciosas
en donde querían hacer caer a Jesús, en donde quería que dijeran algo errado para hacerlo caer. Entonces, después de todo esto, a Jesús se le acerca uno de los escribas. ¿Y qué es lo que pasa? Claro, el escriba ve que Jesús siempre contesta con mucha sensatez. A mí me gusta mucho la forma en que Jesús contesta porque Jesús a veces es algo sarcástico, pero digamos que siempre llega al punto donde quiere llegar y les contesta como es necesario contestarles a los escribas y a los fariseos y a los maestros de la ley religiosa. Entonces, voy a retomar, dice, acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Entonces, bueno, también cabe aclarar que esta es la última semana del ministerio de Jesús antes de que él fuera crucificado. Entonces, por ende, pues venían atacándolo los escribas y los maestros de la ley religiosa. Entonces Jesús siempre respondía sabia y brillantemente. Resulta que los maestros de la ley religiosa o los escribas pues conocían muy bien el Antiguo Testamento, conocían muy bien los mandamientos y resulta que ellos tenían 613 mandamientos. Entonces imagínense cómo sería cumplir 613 mandamientos y ni siquiera podemos con dos. Realmente es algo como inimaginable, pero precisamente como tenían tantos mandamientos, el escriba se le acerca y le pregunta, bueno señor, ¿y cuál es el primer mandamiento de todos? Porque aunque tenían los 613 mandamientos, no tenían como una jerarquía estipulada. Sí habían como unos mandamientos mayores y unos mandamientos menores, pero no tenían ninguna numeración. Entonces, en el versículo 29 dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ahí Jesús le estaba aclarando, Dios es solamente uno, un Dios. Y en el versículo 30 le dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces, permítanme un segundo. Bueno, para entender un poquito más, los invito a que vayamos a Deuteronomio 6, versículos 4 al 9. Entonces ahí mientras espero que estén leyendo sus Biblias, que podamos ir buscando ahí, que todos podamos acompañarnos en la lectura. Deuteronomio 6, 4, versículos 5 al 9. Entonces, Jesús siempre que contestaba utilizaba muchas referencias del Antiguo Testamento para que los maestros de la ley religiosa o la persona que le estuviera preguntando pudieran entender qué era lo que Jesús quería decirles. Entonces, a partir del versículo 4 nos dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, al devolvernos a Deuteronomio, vemos que esto ya se había dicho en el Antiguo Testamento, ya Dios les había mandado a cumplir este mandamiento. Sin embargo, pues como tenían tantos, no sabía cuál era como el principal. Resulta que esto que acabamos de leer tiene un nombre y es conocido como el Shema. Resulta que el Shema es un texto que todo judío debía recitar tanto por la mañana como por la tarde. Entonces ya era como un ritual que ellos tenían y debían repetirlo 2 o 3 veces al día. Entonces Shema significa
si no estoy mal, si alguno de los muchachos sabe que me corrija, esta palabra en hebreo significa, o sea, la traducción del hebreo es escuchar. Entonces Dios les dice como, oye pueblo de Israel, escucha. ¿Mm? Entonces, este mandamiento, Jesús se los reitera, ahí ya volviendo a Marcos, Jesús se los reitera, ¿por qué? Porque este mandamiento, ay, perdón, ya, porque este mandamiento, mejor dicho, al tratar de obedecer, a veces tratamos de obedecer como todos los mandamientos al pie de la letra, pero resulta que esto es lo que podemos llamar legalismo. Tenemos conciencia de que no somos salvos por obras, sino por gracia. No hay absolutamente nada que podamos hacer para ganar el favor de Dios. Entonces, cuando el Señor les reitera, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con tu alma, con tus fuerzas, con tu mente, es ese, es ese mandamiento el que nos hace entender que si no es por el amor de Dios no podemos cumplir absolutamente ningún otro de los mandamientos. Y ya vamos a ver por qué. Resulta que una cosa es la obediencia por amor y otra cosa es la obediencia porque me tocó obedecer. Pues resulta que la obediencia a Dios va muy ligada al amor. Si nosotros no tenemos amor a Dios, simplemente vamos a querer obedecer por querer ganar el favor de Dios. Y eso no es posible. Entonces, ahí como donde radica la importancia de este mandamiento. Bueno, yo les comento que para preparar esto un poco, pude ver unos videos del pastor Sugel Michelén, donde él explica como los capítulos de Marcos, y es muy chévere porque como que la forma en que él predica le hace ver a uno muchas otras cosas que pasa por alto. Entonces, un ejemplo que Sugel daba a la hora de ver la prédica era, es posible que tú vayas, no sé, a tu iglesia y en el culto, no sé, pongan música que te mueve toda la emoción y que tú puedas, no sé, saltar, gritar, ¿sí? Pero es posible que aunque se experimente, él decía, aunque se experimente adrenalina en un culto, pueda que aún así no estés amando realmente a Dios. ¿Por qué? Porque el amor a Dios implica una decisión. Es decir, si tú quieres amar a Dios, debes tomar la decisión de amarlo. ¿Mm? Y si tomas la decisión de amarlo, en ese momento vas a empezar a obedecer por amor, no por obligación, no porque es que me lo enseñaron mis papás, no solamente por ese tipo de cosas, sino realmente por amor a Cristo. Y esa decisión que implica la determinación de entregarse a Él y solamente a Él, que Él sea el dueño de tu vida, que Él sea el dueño de tu corazón, que los dones que el Señor te haya dado, sea, no sé, tocar algún instrumento, sea cantar, sea recitar, sea leer, no sé, los talentos que cada quien tenga, todos esos talentos y dones que el Señor te ha dado, los pongas al servicio de Él. ¿Mm? Bueno, y realmente es porque cuando alguien es creyente, realmente entrega toda su vida a Él y todo lo que tiene es para Él. Entonces, un ejemplo de esto, digamos que un poco más en la vida cotidiana, bueno, no sé cómo decirlo, es lo que dice en Efesios 5:25, que en Efesios 5:25 se habla sobre el matrimonio. Entonces, ese era otro ejemplo que el pastor Sugel utilizaba para darnos a entender un poco más cómo ha de ser el amor hacia Dios. Perdón, creo que anoté mal el... Ah, no. Efesios 5:25. Y en Efesios 5:25 dice... Bueno, perdón, lo voy a leer desde antes, lo voy a leer desde el 21
hasta el 25. Dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Obviamente esto no es solamente algo para los hombres, es para todos, pero en un matrimonio se toma la decisión, o sea, tú tomas la decisión si amas a alguien de casarte. ¿Por qué? Porque lo amas. Pero el amor no es eso que vemos hoy en día, de que, ay, todos son rosas y todo es bonito. No, el amor es una decisión y el amor se prueba realmente cuando vienen las pruebas, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque es que tú no puedes amar solamente en lo bueno. En lo malo es donde realmente se ve, o en las pruebas es donde realmente se ve el verdadero amor que se tiene hacia una persona. Entonces, así como el matrimonio es una decisión por amor y te entregas a esa persona por amor, asimismo es nuestra relación con Dios. O sea, tú tomas la decisión de amar a Dios por sobre todas las cosas y entregarle absolutamente todo a Él. Bueno, entonces vamos a empezar a desglosar un poquito, volviendo a Marcos, lo que el Señor nos dice en cuanto a amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces son esos 4 puntos, los voy a repetir, que es como con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces, ¿qué es el corazón o qué sale del corazón? Entonces, del corazón sale todo lo que nosotros somos. Salen tus emociones, sale lo que quieres hacer. De hecho, en Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y es muy cierto, o sea, el corazón es la raíz de nuestro verdadero yo. Entonces, como de allí sale todo lo, de alguna forma todo lo que somos, debemos aprender a rendir todas las áreas de nuestra vida a Dios. Y perdón, la verdad sigo un poquito nerviosa, pero pues vamos a seguir con esto. Bueno, muchas veces, no sé cómo decirlo, no sé, muchas veces creemos que por hacer buenas obras o por hacer cosas buenas, ay, es que sale de mi corazón y me nace, va a hacer que Dios, va a hacer que ganemos el favor de Dios y realmente eso no es así. También sabemos que el corazón es engañoso. Entonces, muchas veces, aunque querramos tratar de tener un amor genuino y profundo hacia Dios, el pecado que mora en nosotros puede que no nos lo permita. Pero la buena noticia es que abogado tenemos y que el Señor, a pesar de que sabe que nuestro pecado está ahí, Él murió por eso. ¿Sí? El Señor sabía que nuestro corazón era engañoso, que nuestro corazón es pecaminoso. Él sabe cómo somos nosotros. Y aún así murió en esa cruz por cada uno de nosotros. Entonces, esa es la buena noticia. Porque pues nuestro amor hacia Dios nunca va a ser perfecto. ¿Sí? Realmente uno se pone a pensar y no sé cuánto tiempo podemos realmente durar amando al Señor con todo nuestro corazón, aún en estos días. O sea, cuánto tiempo, pongámoslo así, cuánto tiempo le hemos dedicado realmente a Dios y cuánto tiempo le hemos dedicado a series de Netflix, a ver películas, a compartir con nuestra familia. Y no quiere decir que esté mal, pero realmente en dónde está nuestro corazón, en dónde están nuestros deseos, en dónde están nuestros anhelos. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Quiero que vayamos a Juan 14, Juan capítulo 14, versículo 5. Y vamos a ver realmente quién ama a Dios. Entonces, en Juan capítulo 14, capítulo 5 dice,
Perdón. Perdón, creo que anoté mal el versículo, o creo que es el versículo, perdón, es el versículo 21. Juan capítulo 14, 21, y dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Realmente el que me ama es el que tiene mis mandamientos y los guarda. Entonces, ¿realmente guardamos los mandamientos de Dios? Sabemos que humanamente no podemos hacerlo, pero solamente por su misericordia y por su gracia que podemos lograr amarlo de la forma correcta, que es con obediencia. Y bueno, y como les ponía el ejemplo de lo que podíamos vivir en un culto con las emociones, pues no es la emoción del corazón la que manifiesta mi amor por Dios. No es lo que yo sienta. Es que aunque tú te sientas mal, aunque a veces nos sintamos mal, aunque a veces sintamos desfallecer, aunque a veces sintamos que no podemos más, es aún así seguirlo obedeciendo. Ese es realmente el amor hacia Dios. Vamos con el segundo, que es el alma. Y del alma, acá sale algo muy bonito y es la pasión. Entonces, ¿qué tan apasionados somos por Dios? ¿Qué tan apasionados somos por su palabra? ¿Qué tan apasionados somos por alabarlo a Él, por adorarlo a Él? ¿Qué tan apasionados somos a la hora de compartir su palabra con otros? ¿Realmente tenemos pasión en nuestro corazón, en nuestra alma? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí también? A veces en nuestro corazón hay pasiones desenfrenadas y con eso debemos tener mucho cuidado, porque esto puede llevarnos a hacer cosas que no le agradan a Dios. Y acá entra algo muy importante y es que no podemos amar a nadie ni a nada más que a Dios. No podemos amar a nada ni a nadie más de lo que amamos a Dios, porque ya esto empezaría a convertirse en idolatría y tu corazón empezaría a irse por los caminos incorrectos. Entonces nada puede apasionarnos más que Él. De hecho, en Mateo 10, por favor vayan acompañándome, vayan tratando de buscar. En Mateo 10, capítulo 10, versículo 37, dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y yo siempre que hablo del amor hacia la familia o que surgen este tipo de ejemplos, pongo como los ejemplos en cuanto al sentido de una relación amorosa, en una relación de dos personas que deciden amarse. Y resulta que a veces cuando nuestro corazón se emociona, empezamos, ay no, es que yo te amo y es que yo lo amo y es que yo la amo. Y resulta que en absolutamente todo el centro siempre debe ser Dios. Si tu centro en una relación no es Dios, ahí ya no hay nada que hacer, porque no podemos perder ese centro. O sea, cuando digo no hay nada que hacer, me refiero a que debemos volver nuestro corazón a Dios, a que debemos volver a buscar nuestro primer amor, porque nuestro primer amor debe ser siempre Él, aparte de que Dios es fuente de amor inagotable. Entonces, por favor, tengamos mucho cuidado con eso, preguntémonos en dónde están mis pasiones, qué me apasiona, y si realmente lo que me apasiona lo estoy poniendo en obra para Dios. Y si no, pues empecemos a pedirle al Señor que nos ayude con nuestros dones y con nuestros talentos para adorarlo a Él. Les voy a decir 4 versículos, no los vamos a leer todos, pero es como el mismo versículo en los cuatro libros del Evangelio. Entonces, Mateo 10, capítulo 10, versículo 39, Marcos 8, perdón, son 3, Marcos 8, capítulo 8, 35 y Lucas 9, 24. Y ahí es donde vemos, donde se nos ilustra que Él debe ser nuestro más grande tesoro, nuestro deleite. El Señor debe ser absolutamente todo para nosotros, nuestra fuente de gozo, nuestra fuente de paz. Él es la fuente de amor inagotable. A veces, no sé, ahorita estaba pensando y a veces queremos hacer muchas cosas en nuestra emoción. Y queremos correr y queremos hacer y al final las cosas no nos resultan como queríamos porque no le pedimos
la debida como indicación al Señor, y es que realmente Él es el que va a poner también esa pasión en nosotros para que podamos hacer las cosas bien. Bueno, vamos con la otra parte, que es la mente. ¿Qué pasa con nuestra mente? En lo personal, mi mente a veces vuela muchísimo, piensa en muchas cosas, se distrae. Los que me conocen saben que también soy así. Entonces, mejor dicho, nuestra mente debe estar al servicio de Dios. Nuestras capacidades intelectuales, nuestro entendimiento. Y es que acá hay algo muy importante, y es que a veces creemos que Dios solamente es emoción. Y es que realmente la verdad se entiende primero teniendo presente el corazón, pero el intelecto, ¿sí? No sé si me hice entender, ya vamos como a mirar un poquito. Y es que realmente a veces como que ni siquiera nos preguntamos, bueno, ¿y yo por qué sigo a Dios? Ah, bueno, entonces nos ponemos a pensar qué es lo que Dios ha hecho en su infinita misericordia por nosotros, sabiendo que no merecemos absolutamente nada. A Él le ha placido tener misericordia de cada uno de nosotros, porque si en este momento estamos reunidos, también es por su misericordia. Entonces ya simplemente ese hecho, el simple hecho de haber muerto en la cruz por nosotros, ya, eso debería ser suficiente para nosotros, pero a veces no lo razonamos. Y a veces lo dejamos de pensar y a veces se nos olvida y se nos pasa. Y es que también la adoración y la alabanza a Dios surge de lo que nosotros pensamos de Él. ¿Mm? Si una persona piensa que Dios es malo, que es que Dios, no sé, todas las cosas que surgen hoy en día, pues a esa persona le va a costar muchísimo eh, adorar y alabar a Dios. Pero si tú piensas, wow, Dios ha sido misericordioso conmigo, Dios me ha dado gracia, aunque no la merezco, Dios ha estado ahí conmigo en los momentos más difíciles, pues tarde o temprano de ti va a brotar un clamor y una alabanza hacia Él, de agradecimiento. Entonces, Dios no es un Dios ilógico. Yo creo que Dios es lo más lógico que podemos encontrar en este mundo. Y bueno, también es importante tener presente, no les tengo el versículo, pero sé que está en la Biblia, y es que los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad. Y para eso también necesitamos tener presente cuál es la verdad. Y para saber cuál es la verdad que necesitamos hacer, aparte ya sabiendo que Jesús es el camino, la verdad y la vida, leer las escrituras, leer la palabra, estar en constante comunión con Él. Y por último, están las fuerzas. Ahí ya volvemos de nuevo a Marcos, porque ya vimos con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y ahora con todas tus fuerzas. Yo sé que a todos nos ha pasado que hay momentos del día en donde estamos más enérgicos que en otros. Hay momentos del día en donde realmente sentimos que podemos hacer de todo y corremos, parecemos el correcaminos a veces y de aquí para allá, pero hay momentos también en el día en donde decimos no puedo más, no quiero más. ¿Y qué es lo que pasa? Yo creo que esto me pasaba a mí, y es que yo como que pasaba todo el día haciendo mis cosas y al final del día, cuando iba a orar, era como, ay, estoy cansada, tengo sueño, quiero irme a dormir. Y es que cuando el Señor nos dice y con todas tus fuerzas, son esos momentos donde te sientes más dinámico, donde te sientes más despierto, donde sientes que tienes mucha más energía para adorar a Dios. Ahí es donde debemos entrar en su presencia y no dejarlo como lo último que hacemos en el día, cuando ya estamos cansados, cuando ya queremos dormir, cuando Señor, yo no quiero. A esto se refiere también el Señor cuando habla con todas tus fuerzas, es decir, con toda nuestra capacidad física, es dedicar a Dios lo mejor de nosotros, lo mejor que podamos darle. Y asimismo, vuelvo a los dones y talentos, el hacerlo con pasión y el hacerlo con todo tu ánimo para Él, como para Él, porque es que es para Él porque Él te lo dio. Y bueno, terminamos ahí como el versículo 30, dice, este es el principal mandamiento. Y en el versículo 31 pasa algo muy curioso, que a veces uno tiende a pasar por alto, y es que el escriba le preguntó solamente por el primer mandamiento.
O sea, le dijo, Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios. Pero en el versículo 31 también le da el segundo. Y dice, había algo muy bonito que decía Sugel, y me acuerdo mucho, y dice como, el Señor siempre nos da mucho más de lo que nosotros pedimos. Y a veces nosotros nos afanamos, porque es que quiero esto ya, pero es que yo lo quiero, pero es que, sí. Y resulta que el Señor siempre tiene algo mucho más grande que lo que nosotros pensamos, porque los planes de Dios para nosotros son de bien y no de mal, y los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Entonces dice, el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que estos. Y bueno, en este pedacito quiero que vayamos a Levítico 19, Levítico 19, versículos 17 y 18. Todo lo que estamos leyendo ahorita pues es del Pentateuco. Levítico 19, versículos 17 y 18. 17 y 18 dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de tu pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Acá Jesús le vuelve como a nombrar, Jesús siempre nombra referencias del Antiguo Testamento porque ellos conocían el Antiguo Testamento. Entonces, bueno, en el versículo paralelo a Mateo, que no lo tengo claro en este momento cuál es el capítulo y el versículo, Jesús dice que estos dos mandamientos resumen toda la ley de los profetas. Entonces, primero, ¿por qué debemos amar al prójimo como a nosotros mismos? Porque el mismo Señor Jesucristo lo dijo, fue como, pues, si amas a quien te ama, ¿qué sentido tiene? Nosotros debemos amar aún a nuestros enemigos, a las personas que a veces aún decimos como, Dios mío, pero es que cómo es posible que yo ame a esta persona si es que es así, es que es así. No, porque es que si Dios hiciera eso con nosotros, entonces ¿en dónde estaríamos? ¿Mm? Y decía que estos dos mandamientos resumen toda la ley porque estos dos mandamientos nos llevan a cumplir todos los mandamientos que están en su palabra. Entonces, en el amor se resume todo porque por amor a Dios lo obedecemos. Y bueno, dice el 33. Entonces, perdón, es que creo que se me pasó algo. Bien. Una cosa en cuanto a amarás a tu prójimo como a ti mismo. Había algo muy interesante que aparecía en la prédica y que me impactó un poco y es, pastor, pero es que yo sufro de baja autoestima, pero es que no me considero, o sea, siento que no me amo, ¿sí? Y resulta que nosotros siempre nos amamos, aún en medio de esas situaciones donde creemos que no. ¿Por qué? Porque nosotros absolutamente todos los días queremos estar pendientes de cómo nos vemos, de qué estoy comiendo, de, no sé, de que necesito cuidarme. Siempre estamos ocupándonos de nosotros, de nuestras necesidades, en medio aún de pensamientos que no vienen de Dios. Pero siempre estamos pendientes de nosotros. Entonces, nosotros de por sí ya nos amamos, eso está en nuestro corazón y eso viene en nosotros. Entonces quería como resaltar ese pedacito. Y dice el 32, entonces el escriba le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Entonces ya dijimos que en estos mandamientos se resume como toda la ley. Y el 34 dice, Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Entonces, en el momento en el que Jesús le dice como, no estás lejos del reino de Dios, no quiere decir como, ay, sí, esfuérzate un poquitico más, haz más cosas, pon más de tu parte y verás que vas a alcanzar el reino de Dios. No, esto no era lo que quería decir Jesús. Lo que Jesús le quería decir era,
estás a punto de entender una verdad muy grande. Y cuando una verdad es puesta ante nuestros ojos, o sea, es como si una venda fuera quitada. Entonces eso era lo que le quería decir Jesús. Y en cuanto a ya ninguno osaba preguntarle, pues recordemos que estaban como en público y los maestros de la ley religiosa y las personas que estaban ahí querían, querían hacerle preguntas capciosas y todo este tipo de cosas. Entonces pues ya, después de eso nadie más quiso preguntarle. Pero resulta que después Jesús les devuelve como las preguntas. Bueno, de hecho es una sola pregunta. Y vamos a leer del versículo 35 al 37. Dice, ¿de quién es hijo el Cristo? Dice el 35, enseñando Jesús en el templo decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo, por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Entonces, esto es muy chévere porque en serio a veces uno pasa detalles por alto. Y, y bueno, aprovecho también, digamos, acá Jesús les pregunta de quién es hijo el Cristo. Y mientras vamos desarrollando estos versículos, yo quiero preguntarles y que vayan pensando, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Dios para ti? Y bueno, entonces, ¿por qué Jesús hace esta pregunta? Bueno, Jesús estaba enseñando en el templo y les pregunta, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Pues resulta que Cristo, esa palabra está en griego, significa Mesías en el hebreo, que también significa como ungido. Entonces nosotros sabemos que Jesús, pues siendo el mismo Dios, es el ungido de Dios. Y en el Salmo 110 aparece la referencia donde dice en el versículo 36, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y bueno, lo que dice ahí. Y acá hay algo interesante, porque pues uno dice, ¿cómo así que dijo el Señor a mi Señor? Pues resulta que el primer Señor que vemos en la palabra no es el mismo Señor que vemos en la segunda. O sea, en teoría sí lo es, pero acá en el significado de las palabras no. Ya les voy a explicar un poquito más, porque resulta que ese primer Señor estaba en hebreo, en la escritura original, por decirlo así, estaba el nombre en hebreo. Dijo el Señor, ese Señor significa, no sé si lo pronuncié mal, me disculparán, pero es Yahweh. Yahweh. Es que es un poquito difícil de pronunciar para mí. Y pues ese es un nombre con el que se llama a Dios. Y dice, dijo el Señor, o sea, Dios a mi Señor. Ese mi Señor no, no tiene el mismo significado que la primera palabra, sino que significa amo. ¿Mm? Entonces, dijo, lo voy a poner así, que es como dijo Dios a mi amo. Entonces, ¿qué era lo que estaba diciendo David? Que Cristo, que la persona que vendría, iba a ser su amo. Entonces, ¿por qué Jesús les hacía esa pregunta? Porque pues siempre que veían a Jesús era como Jesús, hijo de David, y ay, el hijo de David y el Mesías, y bueno, resulta que pues Jesús les dice como David mismo le llama Señor. Él ahí no habla en primera persona, pero se está refiriendo a él y dice, David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Entonces la pregunta que les hace Jesús es como si el Mesías fuese su hijo, ¿por qué le dice a mi amo, a mi señor? Eso no tiene lógica, aparte porque David era un rey. Entonces David no le iba a decir a un hijo real de sangre de su linaje, pues que era su amo. Obviamente sabemos que Jesús viene del linaje de David, pero sabemos que es el Mesías y que es la promesa de Dios cumplida. Y bueno, vamos a... bien, les iba a comentar también, cuando dijo el Señor a mi Señor, es interesante porque se ve la Trinidad de Dios en este salmo. Entonces dice, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo de Dios le habló a David.
Dice, dijo el Señor, ese Señor significa Dios, a mi Señor, hablando del Mesías. Entonces ahí está representada la Trinidad en Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, sabiendo que Dios es uno solo. Sabiendo que Dios es uno solo, perdón. Y bueno, entonces, esta pregunta que le hizo Jesús a los líderes hace que se vea la ignorancia que tienen ellos en cuanto al conocimiento del Antiguo Testamento en ese momento. Y por eso es que es importante siempre como escudriñar la palabra, porque eso no les pasaba solamente a los maestros de la ley religiosa en ese momento, sino que hoy en día también nos pasa que tomamos un versículo y lo sacamos a como nosotros creemos y resulta que eso no es así, todo tiene un porqué, todo tiene un para qué, todo tiene un contexto y es necesario ir poco a poco escudriñando la palabra. Listo. Entonces vamos ahora con el 38, del 38 al 44. Perdón, del 38 al 40. Dice, Jesús acusa a los escribas. Dice, y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en la plaza, y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran la casa de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Entonces Jesús, seguimos en el mismo contexto, Jesús estaba hablándole a la muchedumbre, a las personas que estaban alrededor de él. Entonces les dice, guardaos de los escribas. Entonces esa palabra guardaos quiere decir como estén atentos, de verdad, estén pendientes. Y pues como cuídense de los escribas. ¿Por qué? Dice que gustan guardar y andar con largas ropas y aman las salutaciones en la plaza y las primeras sillas en la sinagoga y los primeros asientos en las cenas. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Cuando dice largas ropas, resulta que pues los escribas andaban como con sus trajes y sus trajes pues literalmente eran largos. Entonces, esto hacía para ellos que representaba como si fueran más devotos, ¿sí? Como si eso los hiciera de alguna forma más santos. Entonces es como cuídense de las apariencias. Y en cuanto a salutaciones, es que a los escribas les gustaba recibir felicitaciones, que les dieran títulos de honor por lo que ellos hacían. Pero el problema no era ese, el problema era que hacían las cosas con un corazón que no le agradaba al Señor. Y dice, y las primeras sillas en las sinagogas. Entonces, ¿por qué las primeras sillas en las sinagogas? Resulta que en las sinagogas había un baúl donde se guardaban los rollos sagrados. Y pues como las primeras filas eran las más cercanas al cofre o al baúl donde se guardaban los rollos, pues siempre los escribas querían hacerse como en la parte de enfrente porque pues era un lugar reservado solamente para líderes y pues la élite, por decirlo así, y bueno, entonces la apariencia un poco. Dice que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Cuando hablamos de que hacían largas oraciones y que devoraban las casas de las viudas, pues primero resulta que ellos tenían como en su poder, como que administraban los bienes de la sinagoga y pues sabemos que las viudas normalmente eran personas que eran pobres porque pues su marido había muerto y como puede que su marido le haya dejado herencia, como puede que no. Entonces las viudas siempre como que vivían o normalmente vivían con cierta necesidad. Y resulta que ellos siempre trataban, aunque veían que eran viudas, siempre trataban de como de aprovecharse de eso. Entonces Jesús les decía como tengan cuidado. Y en cuanto a largas oraciones, pues ellos hacían largas oraciones para tratar de resaltar su piedad, su devoción, pero no era una motivación real, no era algo que naciera realmente del corazón de ellos. Entonces por eso Jesús les hacía como los animaba a que se cuidaran de ellos. Y
Bueno, ya en cuanto al del 41 al 44, ya esta es como la última partecita que vamos a ver. La verdad pensé que me iba a gastar un poco más de tiempo, pero bueno, ya ahí iremos mirando poco a poco. No quería tomar, o sea, sí pensé en tomar el 13, pero este es un poquito más largo y requiere un poquito como más de tiempo, entonces no me quiero pasar. Así que vamos a leer por último la ofrenda de la viuda. Dice el 41, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y es muy bonito ver esto, porque no es la cantidad que se da, es cómo se da, es la forma en que se da. Entonces, como Jesús estaba sentado delante del arca de la ofrenda, pues el arca de la ofrenda era el lugar donde se colocaban las ofrendas y donaciones para el templo. Entonces allá podían ir las personas y colocaban o echaban lo que querían echar para donar al templo. Y dice, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Acá es un poquito confuso, pues para mí fue un poquito confuso, pero al estudiarlo resulta que pues una blanca era una moneda de cobre. Y esa moneda de cobre era como la moneda de más baja denominación. De hecho, al buscar, me apareció que equivale a un octavo de centavo de dólar. O sea, es un valor muy, muy pequeño. Y resulta, bueno, acá dice que, o sea, un cuadrante. Entonces, un cuadrante es lo mismo, pero resulta que un cuadrante era la moneda romana de menor denominación. Entonces se da como esta especificación para que los romanos puedan comprender lo que es una blanca o 2 blancas. De hecho, cuando pensaba en esto me acordaba, no sé si ustedes vivieron eso, o sea, si cuando eran chiquitos sus abuelas, porque normalmente eran las abuelas, en las tiendas daban monedas, creo que era como de diez pesos. O sea, era una moneda súper chiquita, era redondita, pero creo que era más chiquita que la moneda de 50. Bueno, de la antigua. Creo que era más o menos como del mismo tamaño de la moneda de 50 nueva que tenemos hoy. Y era de un valor muy mínimo. Entonces dice que llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra. Entonces, las personas ricas, las personas adineradas iban y echaban cosas en el arca de la ofrenda y echaban, pero realmente no lo estaban haciendo de corazón. Entonces, cuando esta viuda llega y aunque tenía poco, da de corazón y da de lo que tiene, pues es más agradable a los ojos de Dios. Dice, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces, como les decía anteriormente, normalmente las viudas vivían de las herencias de sus esposos. Si el esposo no le había dejado herencia, pues era mucho más difícil pues para ella. Entonces nada, muchachos, yo sé que me gasté menos de 1 hora, pero como les comento, el capítulo 13 es un poquito más extenso y quiero trabajarlo bien. Entonces nada, esto ya es como la palabra de hoy, lo que vimos hoy. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Yo acá puedo ver sus comentarios, entonces si alguno tiene alguna duda de algo que dije, voy a esperar un ratico. Si no tienen pues preguntas, pues escriban ahí como no. Porque son tan tímidos, escriban. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud. Igual pues esto va a quedar grabado, entonces si necesitan devolver, revisar, mirar, aprovechemos también el tiempito que tenemos en estos días como para poder escudriñar más en la palabra de Dios, para tener una mejor relación con Él. Y nada, pues en vista de que
creo que no hay preguntas, entonces pues es importante orar. No sé si alguno tenga alguna petición en especial para orar. Quiero esperar un ratico a ver si alguien de pronto dice sí, tengo esta petición o si de pronto no la quieren comentar después, pues igual ahí estamos. Y nada, entonces para cerrar vamos a orar. Amado Señor, te damos la gloria y la honra, Padre Santo, a ti. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos, Padre. Gracias por hablar a nuestras vidas, a nuestro corazón, Señor. Te rogamos, Señor, que nos puedas ayudar a amarte realmente, a amarte con nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, Señor. Que seas tú, Padre Santo, llenándonos de ti, inundándonos de tu amor, Señor amado. Que podamos aprender a depender de ti, Padre de la gloria, que Señor, podamos amar a los otros como tú nos pides que los amemos, Señor, así como tú nos amas, Padre Santo. Por favor, Señor amado, sigue extendiendo tu mano misericordiosa ante nosotros, Señor, para nosotros, Padre de la gloria. Sabemos que no merecemos de tu misericordia y de tu gracia, Señor, pero a ti te ha placido, Señor amado, tenernos aquí, Padre de la gloria. Muchísimas gracias por tu bondad, muchísimas gracias por tu amor, Señor amado. Te rogamos en esta hora, Padre Santo, que todo lo que hagamos, Señor amado, lo hagamos para ti, Señor, que lo hagamos con pasión, que lo hagamos, Señor amado, sabiendo que te agrada, Padre de la gloria, sabiendo que todo lo que tú nos has dado, Señor, lo podemos poner a tu servicio, Señor, y para bendecir a otras personas, Padre Santo. Muchísimas gracias, Padre de la gloria, te damos en esta hora, Señor. Queremos poner en tus manos, Padre Santo, también toda la situación que estamos viviendo, Señor. Sabemos que para los que te aman todo obra para bien, Señor amado. Te rogamos que sigas obrando en medio de toda esta situación médica, de salud, Señor, del coronavirus, Padre Santo, que podamos seguir unidos a ti, Padre Santo. Ayúdanos a ser prudentes, ayúdanos a ser sabios, Señor amado, y ayúdanos a tener el verdadero temor a ti, Señor, porque esta es la sabiduría, Padre Santo. Muchísimas gracias, Padre de la gloria, te damos, Señor. En tus manos están cada una de las personas que estuvieron en el en vivo, Señor amado, que pudieron estar presentes, Señor, escudriñando tu palabra, queriendo aprender más de ti, Señor. Por favor, sigue ayudándonos, Padre de la gloria, a crecer, Señor, en ti, Señor amado. Muchísimas gracias te damos, ponemos nuestras clases, nuestros hogares, nuestras familias, todo, Señor, en tus manos, Padre. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Amén y amén. Y bueno, empezamos como 10, después éramos 11, después éramos 8, ahora somos 5, no importa. Espero que hayan podido aprender. Y nada, como les decía, cualquier duda que tengan, ahí estamos. Y nada, muchachos, les mando un abrazo, Dios los bendiga mucho. Y nada, bendiciones.